¿Alguna vez te has detenido a pensar que aquello que más te duele podría ser lo que más te transforma? No es un pensamiento cómodo. La mayoría de nosotros quiere escapar del dolor, evitar los tropiezos, vivir en una línea recta donde nada altere nuestra tranquilidad. Pero el alma no se forja en la comodidad. La calma no se aprende cuando todo va bien. La verdadera fortaleza nace en la fricción, en la incomodidad, en el roce constante con la incertidumbre. Eso lo sabían bien los estoicos. No veían en los obstáculos una maldición, sino una herramienta, un maestro, una oportunidad disfrazada que, si eras lo suficientemente sabio para observar, se convertiría en el entrenamiento más profundo de tu mente y espíritu. Marco Aurelio escribió: lo que se interpone en el camino se convierte en el camino, no como una metáfora decorativa, sino como una realidad cruda y liberadora. Porque cuando entiendes que no necesitas que la vida te sea favorable para avanzar, descubres un tipo de libertad que no se quiebra, no porque no haya dolor, sino porque has entrenado a tu alma para no retroceder frente a él. Mira tus dificultades actuales, las grandes y las pequeñas, las externas y las internas. Todas tienen una función, y aunque el ego se resista, aunque la mente quiera gritar que no es justo, que es demasiado, que ya no puedes más, hay una parte de ti que sí puede, una parte que está hecha para resistir, que está esperando a que dejes de huir, a que dejes de buscar salidas rápidas, para empezar a construirte desde dentro. El obstáculo no es el enemigo es tu resistencia a él, la forma en la que interpretas lo que ocurre, las narrativas que te repites cada vez que algo no sale como esperabas, las excusas con las que justificas la derrota antes de dar la batalla, porque sí, hay batallas que no se ganan con fuerza, sino con perseverancia. Hay obstáculos que no se superan con gritos, sino con paciencia. Hay tormentas que no puedes detener, pero sí puedes atravesar con una mente entrenada para no romperse. Epicteto enseñaba que no es lo que te sucede, sino cómo reaccionas a ello lo que importa. Cada vez que eliges observar tu reacción, en lugar de dejarte arrastrar por ella, estás entrenando tu interior. Cada vez que eliges el silencio sobre la queja, la acción sobre la parálisis, la templanza sobre la rabia, estás fortaleciendo tu carácter, no como un adorno, sino como una herramienta vital, porque la vida no se suaviza, tú te haces más fuerte. Y no se trata de negar lo difícil, ni de fingir que todo está bien cuando no lo está. Se trata de mirar de frente al caos y elegir aprender, respirar en medio del fuego y elegir no quemarte por dentro, caer y levantarte, no porque alguien más lo espere, sino porque tú has decidido que cada obstáculo será parte de tu entrenamiento interior. Los músculos del alma, como los del cuerpo, solo crecen cuando se exponen al peso, al dolor, a la repetición. No construyes resistencia evitando el conflicto, la construyes enfrentándolo con sabiduría. No desarrollas paciencia si todo fluye, la desarrollas cuando todo se tranca y decides no perder la calma. No cultivas claridad cuando todo es evidente, sino cuando te pierdes y eliges observar en vez de reaccionar. Muchos buscan una vida sin dificultades, sin problemas, pero eso no existe. Lo que sí existe es una vida donde tú eliges qué hacer con cada dificultad. Puedes arrastrarla como una carga, o puedes usarla como una pesa. Puedes victimizarte, o puedes forjarte. Puedes rendirte, o puedes aprender. No son solo frases, es una decisión profunda, vital, personal. Séneca dijo: un fuego arde con más fuerza cuando el viento lo alimenta. Tú eres ese fuego, y el viento que intenta apagarte puede, en cambio, ser el que avive tu llama. Pero solo si tú eliges interpretar los golpes no como un fin, sino como una llamada al crecimiento. Hoy, esa situación que te cuesta, que te agota, que te confunde, puede ser tu próximo entrenamiento. Esa decepción, esa espera, ese error que no puedes borrar, todo eso puede convertirse en tu herramienta de transformación, pero no lo harás solo.
necesita que tú participes, que tú elijas ver, que tú digas, esto también es parte de mi entrenamiento. Nada externo podrá jamás tener el poder de detener a quien ha decidido usar cada obstáculo como gimnasio del alma, porque el alma no se fortalece en la quietud, se fortalece en la práctica, en la repetición, en la entrega silenciosa de quien no busca que todo sea fácil, sino que todo sea útil, de quien no espera que la vida sea distinta, sino que se entrena para vivirla con dignidad, tal como es. Y esa dignidad no se compra, se cultiva, en la forma en que eliges responder al dolor, en la manera en que respiras frente al fracaso, en la entereza con la que caminas en medio del caos sin perderte en él. Así que hoy, deja de preguntarte, ¿por qué me pasa esto? Y comienza a preguntarte, ¿para qué me pasa esto? Porque esa sola pregunta abre un portal hacia el poder interior. Porque cuando entiendes que todo puede formar parte de tu crecimiento, dejas de correr y comienzas a construir. Tú decides, nadie más, no el obstáculo, no la dificultad, no la opinión externa. Tú, y cuando lo decides de verdad, el obstáculo ya no es un muro, es un maestro, es un espejo, es un campo de entrenamiento para la versión más fuerte, más sabia y más libre de ti mismo. 2. Transforma cada obstáculo en entrenamiento interior e filosofía estoica. Y si cada dolor que hoy llevas a cuestas no fuera una carga, sino un maestro. Y si el obstáculo que intentas evitar es, en realidad, el camino que más necesitas recorrer, el pensamiento estoico no busca una vida libre de adversidades. Busca una mente capaz de ver en cada dificultad una oportunidad para crecer. Y eso, aunque desafiante, transforma por completo la forma en que vives, sientes y decides, porque deja de importar tanto lo que sucede afuera y comienza a pesar lo que haces con ello por dentro. Lo que antes era un muro se vuelve una herramienta. Lo que antes dolía sin sentido, ahora entrena tu alma, y tú dejas de ser víctima del destino y te conviertes en el arquitecto de tu carácter. Marco Aurelio lo entendió con claridad: lo que se interpone en el camino, se convierte en el camino. No hay frase que resuma con mayor precisión el poder de reinterpretar. Si algo te bloquea, no huyas, mira, respira, aprende, porque ese obstáculo está ahí no para detenerte, sino para formarte. Y si eliges enfrentarlo con la mente correcta, no saldrás de él igual, saldrás más firme, más lúcido, más consciente de tu poder interior. El dolor enseña, la espera enseña, la traición enseña, la soledad enseña. Todo lo que incomoda tiene algo para mostrar, pero no todos aprenden. Algunos huyen, otros se lamentan, y solo unos pocos deciden usar la dificultad como parte de su entrenamiento. No porque disfruten sufrir, sino porque saben que lo incómodo pule, que lo duro refina, que el carácter no nace en los días fáciles, sino en los momentos donde todo parece perder sentido, y aún así eliges avanzar. La vida no se detiene por tus heridas, y tú no puedes detener tu crecimiento porque algo salió mal, porque alguien te hirió, porque el plan no resultó. Cada uno de esos momentos puede ser la excusa para romperte o la razón para entrenarte. Y ahí es donde aparece la verdadera elección. ¿Te vas a desgastar resistiendo lo inevitable o vas a convertir ese golpe en el martillo que forja tu templanza? Séneca escribió: ningún árbol crece fuerte si está siempre protegido del viento. Y tú no eres diferente. La adversidad no te rompe, te revela, no te disminuye, te muestra lo que aún no habías desarrollado. Y si en vez de desear que el viento se detenga, decides afianzar tus raíces, comprenderás que lo externo nunca tuvo tanto poder como pensabas. No esperes a que la vida te ponga en una situación ideal para ser fuerte. Sé fuerte ahora, aquí, en medio del desorden, en medio del caos, mientras esperas, mientras sanas, mientras todo es incierto, porque la incertidumbre no es enemiga de la paz. Es el lugar donde se entrena la mente para no necesitar garantías externas. Imagínate por un momento
viviendo cada contratiempo como una sesión de entrenamiento interior, donde cada frustración es una repetición más, cada dificultad una carga que fortalece tu alma, cada demora una lección de paciencia. ¿Sabes lo que ocurriría? Tu perspectiva cambiaría, y con ella cambiaría también tu relación con el dolor. Ya no lo odiarías, lo entenderías, ya no lo evitarías, lo usarías. Esto no significa glorificar el sufrimiento, significa no desperdiciarlo, significa no dejar que lo que duele pase por tu vida sin dejarte más sabio, más centrado, más estable. Hay gente que sufre una y otra vez por lo mismo, porque nunca se detuvo a observar, a interiorizar, a aprender. Pero tú puedes romper ese ciclo, puedes tomar todo lo que hoy pesa y convertirlo en parte de tu evolución. El entrenamiento estoico no se da en un monasterio, se da en el tráfico, en las discusiones, en la incertidumbre financiera, en los conflictos familiares, en la decepción personal. Cada situación real de tu vida es un gimnasio emocional donde puedes trabajar el músculo de la calma, la paciencia, la aceptación, la claridad. No necesitas estar motivado, solo necesitas estar comprometido. La motivación es volátil, el compromiso es firme. Tú decides si vas a usar tu energía para quejarte de lo que sucede o para construir sobre ello. Tú decides si cada tropiezo será una excusa para no avanzar o una oportunidad para reafirmar tu dirección. No todos entenderán tu proceso. Algunos querrán que reacciones, que explotes, que te hundas, pero tú no entrenas para ellos, entrenas para ti, para tu paz, para tu equilibrio, para tu libertad, porque la libertad no es hacer lo que quieras cuando quieras, es tener el control suficiente para no dejarte arrastrar por lo que no elegiste, es estar firme, aunque todo alrededor se tambalee. Así que cuando llegue la próxima dificultad, y llegará, no te preguntes, ¿por qué a mí? Pregúntate, ¿qué parte de mí está siendo entrenada con esto? Tal vez sea tu paciencia, tal vez tu humildad, tal vez tu capacidad de soltar lo que no puedes cambiar, pero siempre habrá algo que trabajar, siempre habrá algo que pulir, y cada vez que eliges trabajar sobre eso, estás creando una versión de ti más fuerte, más sabia, más preparada para vivir con profundidad. El estoico no busca una vida sin caos, busca una mente que no se pierda dentro de él, y esa mente se construye repitiendo, respirando, cayendo, levantándose y volviendo a respirar. No hay atajos, solo práctica constante, solo voluntad firme, solo la decisión diaria de no dejar que nada externo dicte la calidad de tu mundo interno. Ve ahora a los comentarios y escribe: transformo cada obstáculo en entrenamiento interior, soy estoico. Esa afirmación no es un deseo, es una elección, es un pacto silencioso contigo mismo. Escríbelo, hazlo real, y no te detengas, porque tu alma se entrena en cada paso que das, incluso cuando el camino no se ve claro. Transforma cada obstáculo en entrenamiento interior y filosofía estoica. A veces no es el golpe el que más te lastima, sino el ruido que deja en tu mente. No es la dificultad externa, sino la confusión interna la que termina agotándote. El obstáculo no solo desafía tu camino, también nubla tu claridad, tambalea tus decisiones, distorsiona tu visión. Por eso, el entrenamiento interior estoico no se limita a resistir el dolor o superar una pérdida, va más allá. Consiste en mantener la mente serena incluso cuando lo que ocurre afuera parece un caos sin sentido, porque un pensamiento mal gestionado puede ser más destructivo que el hecho que lo originó. Epicteto lo enseñó con precisión. No nos afecta lo que nos sucede, sino lo que pensamos sobre lo que nos sucede. Y en ese espacio, en ese breve instante entre el hecho y tu interpretación, se define toda tu experiencia. Puedes construir claridad o multiplicar confusión. Puedes respirar o reaccionar. Puedes entrenar tu mente o dejarla ir sin riendas. Y es ahí donde cada obstáculo, cada incomodidad,
cada malentendido se vuelve útil, porque son escenarios perfectos para aprender a no perder la lucidez en medio del impacto. Hay quienes, ante la primera señal de conflicto, pierden el control, se llenan de juicios, suposiciones, emociones no filtradas. Lo que era un problema puntual se vuelve un torbellino interno porque nadie les enseñó a observar antes de actuar. Pero tú ya no estás ahí. Tú estás aprendiendo a entrenar tu mente como un guardián. Observa su fortaleza con atención, con firmeza, con discernimiento. Y ese entrenamiento, aunque silencioso, cambia tu vida. Marco Aurelio, en sus meditaciones, lo dejaba claro: si estás afligido por algo externo, el dolor no se debe a la cosa en sí, sino a tu percepción de ella. Y tienes el poder de cambiar esa percepción en cualquier momento. Imagina el nivel de libertad que eso implica, saber que puedes elegir qué pensamiento cultivar, qué emoción sostener, qué interpretación aceptar. En un mundo que parece empujarte a reaccionar, a opinar, a explotar, tú eliges mirar primero dentro. El obstáculo no te grita lo que debes hacer, solo te muestra una parte de ti que aún no has fortalecido. Puede ser tu impaciencia, tu necesidad de aprobación, tu apego al control. Y si estás atento, verás que cada evento trae consigo la posibilidad de corregir el lente con el que estás mirando la realidad, de limpiarlo, de hacerlo más nítido, menos reactivo, más sabio. Este entrenamiento no se trata de volverte indiferente, se trata de volverte lúcido, de dejar de sobreinterpretar, de no cargar cada gesto ajeno con tus heridas no resueltas, de no convertir cada silencio en rechazo, cada error en fracaso total, porque cuando haces eso, no vives lo que sucede, vives la historia que te estás contando sobre lo que sucede, y esa historia, muchas veces, es más dolorosa que la realidad. Séneca advirtió que sufrimos más en la imaginación que en la realidad, y cada vez que dejas que una suposición gobierne tu estado emocional, confirmas su enseñanza. No estás reaccionando a los hechos, estás reaccionando a tus pensamientos desordenados, a tu falta de pausa, a tu necesidad de tener razón o de que todo encaje con tu expectativa. Pero la expectativa no entrena, la realidad sí. Por eso, en lugar de preguntarte, ¿por qué me pasa esto?, puedes empezar a preguntarte, ¿qué parte de mi mente está siendo entrenada con esto? ¿Es mi capacidad de observar sin juzgar, mi habilidad para esperar sin ansiedad, mi fuerza para soltar lo que no depende de mí? El simple acto de cambiar la pregunta transforma tu relación con el problema, porque deja de ser un castigo y se vuelve una herramienta. Deja de ser algo que viene a dañarte y se convierte en algo que viene a pulirte. Y sí, habrá días en los que falles, en los que reacciones, en los que el entrenamiento se sienta como una derrota. Pero incluso esos días son parte del proceso, porque cada vez que te das cuenta, cada vez que corriges, estás afinando tu instrumento interior, estás volviendo a ti, estás recordando que el objetivo no es controlar lo externo, sino mantenerte lúcido por dentro. La claridad no es ausencia de conflicto, es la habilidad de ver con objetividad en medio del conflicto, de no nublarte por el ego, de no responder desde la herida, de observar la emoción sin convertirte en ella, y eso se entrena, día tras día, obstáculo tras obstáculo, porque no es en los momentos plácidos donde desarrollas esta capacidad, es cuando estás al borde de perderla, pero eliges detenerte, respirar, recordar. No necesitas un ambiente perfecto para pensar con claridad, solo necesitas la decisión firme de no dejarte arrastrar por lo primero que aparece en tu mente, porque la mente no entrenada se llena de ruido, de excusas, de juicios, de historias inconclusas, pero la mente entrenada observa, duda de sus pensamientos, no se apresura, no se destruye sola. Tú estás en este camino porque elegiste no vivir más a merced de lo que ocurre, porque sabes que hay una parte de ti que puede mantenerse serena incluso en medio del caos. Esa parte no se construye en un día,
se forma con cada elección que haces frente a lo difícil. Ve ahora a los comentarios y escribe: entreno mi claridad en medio del caos. Soy estoico. No es solo una frase, es un compromiso contigo, es una decisión de mirar con más atención, de pensar con más profundidad, de vivir con más presencia. Escríbela, hazla real, y que cada obstáculo te encuentre más firme, más lúcido, más dueño de ti mismo. 4. Transforma cada obstáculo en entrenamiento interior y filosofía estoica. La frustración es una señal, una chispa que se enciende cuando lo que deseas no se alinea con lo que ocurre. Todos la hemos sentido. Esa presión en el pecho, ese impulso de gritar, de cerrar los puños, de abandonar, pero los estoicos no huían de ella, la utilizaban, la observaban, la transformaban en una aliada para pulir su carácter, porque comprendían una verdad esencial: lo que te irrita también puede entrenarte, si lo permites. Frustrarse no es un error, es una oportunidad, es la revelación clara de dónde aún necesitas fortalecerte. Lo que te frustra te muestra tus apegos, tus expectativas no ajustadas, tu impaciencia, y si eliges quedarte ahí, no para explotar, sino para mirar con sinceridad, ese instante se convierte en una repetición más dentro del gimnasio de tu alma. Marco Aurelio lo escribió con sobriedad: cuando te levantes por la mañana, dite a ti mismo: hoy encontraré personas entrometidas, ingratas, arrogantes, deshonestas, envidiosas y egoístas, no como una declaración negativa, sino como una preparación, para no dejar que lo inevitable robe tu claridad, para no entregarle a lo externo la llave de tu paz. Y si tu mayor entrenamiento viniera de esos momentos en los que sientes que ya no puedes más, y si el alma se templara precisamente ahí, en el borde de la impaciencia, justo cuando algo no sale como esperabas, cuando otro te interrumpe, cuando el plan falla y el tiempo se te escapa, ahí es donde se mide tu temple, no cuando todo fluye, sino cuando todo se enreda, no cuando te aplauden, sino cuando te ignoran, no cuando ganas, sino cuando esperas y no sabes cuánto más durará. La frustración es como una piedra en el zapato, no impide caminar, pero distrae, molesta, agota, y lo común es culpar al camino, al zapato, al mundo entero. Lo raro, lo valiente, lo estoico, es detenerse, revisar, reajustar, mirar hacia adentro y decir: ¿por qué esto me perturba tanto? ¿Qué parte de mí está tan sujeta a esta expectativa que se siente herida cuando no se cumple? Epicteto decía: haz tu deseo coincidir con los hechos, así obtendrás lo que deseas. Y eso no significa conformismo, sino madurez. Significa no resistirte a lo inevitable, sino usarlo. Pulir tu carácter con cada inconveniente. Ejercitar tu calma cada vez que algo no va como quieres. Ser tu propia fuente de estabilidad cuando lo demás tambalea. Hay una diferencia profunda entre desear algo y depender emocionalmente de que ocurra. La frustración nace cuando ese deseo se convierte en necesidad, cuando el ego se aferra a que las cosas tienen que pasar de cierta manera. Pero el estoico no se aferra. El estoico actúa con intención, pero sufre menos porque no vive condicionado por el resultado. Si el camino se tuerce, adapta. Si la respuesta tarda, espera sin perderse. Si la vida interrumpe sus planes, recuerda que su propósito es interior, no exterior. Séneca lo expresó así: un alma grande acepta lo que le ocurre y se acomoda a su destino, no desde la pasividad, sino desde la fuerza, desde la conciencia de que todo lo que no depende de ti no puede quitarte tu esencia. Y la frustración, cuando es vista desde ahí, pierde poder, porque ya no es una señal de derrota, sino una pista clara sobre dónde entrenar con más urgencia. En vez de maldecir lo que no funciona, usa ese momento para observarte. ¿Qué tan rápido pierdes la paciencia? ¿Qué tan pronto construyes una historia catastrófica en tu mente? ¿Qué tan fácilmente renuncias al presente por un impulso de control? Cada frustración es un espejo,
te devuelve una imagen de ti mismo que, si sabes leer, te muestra dónde seguir puliendo. Entrenar con la frustración no significa reprimir lo que sientes, significa transmutarlo. Respirar hondo cuando todo grita, elegir el silencio cuando todo presiona, seguir actuando desde tu centro, aunque no veas el resultado inmediato, porque tu carácter no se forma en los logros, sino en la forma en que manejas los retrasos, las negativas, los fracasos. ¿Recuerdas la última vez que perdiste el control por algo pequeño, una fila larga, un mensaje sin respuesta, un error técnico? Ahí, en lo que llamas detalles sin importancia, está tu verdadero campo de práctica, porque el alma no se entrena solo en los grandes desafíos, sino en los actos repetidos, cotidianos, silenciosos, en la decisión de no reaccionar con desespero, en la elección de mantener la templanza mientras otros colapsan por cosas mínimas. Esa práctica diaria te prepara, te fortalece, te hace más dueño de ti. Y llega un momento, si eres constante, en que lo que antes te desbordaba ahora te enseña, lo que antes te irritaba ahora te centra, no porque el mundo haya cambiado, sino porque tú lo hiciste. Cada vez que eliges no caer en la frustración, eliges tu libertad. Cada vez que eliges actuar con firmeza en medio de la demora, te haces más fuerte, porque estás entrenando el músculo más importante, tu voluntad. Y la voluntad templada no grita, no exige, no maldice el tiempo. Actúa, persevera, se adapta, aprende. Convierto la frustración en entrenamiento interior. Soy estoico. Esa frase no solo te define, te dirige, te conecta con la fuerza que ya tienes dentro. Escríbela, recítala en silencio cada vez que algo te saque de tu centro, y sigue entrenando, porque cada obstáculo es una oportunidad para construir tu temple. 5. Transforma cada obstáculo en entrenamiento interior y filosofía estoica. Hay días en los que el mundo grita, noticias que golpean, comentarios que hieren, opiniones que se cruzan sin haber sido pedidas. Esos días en los que cada estímulo parece una provocación, una excusa perfecta para reaccionar sin pensar. Vivimos en medio de una saturación constante, palabras que llenan el aire sin intención, ruidos que entran en la mente sin filtro, y sin darte cuenta, ese ruido externo comienza a generar ruido interno. Tu mente se agita, tu juicio se nubla, tu paz se dispersa, pero los estoicos encontraron un refugio, un templo, un arma silenciosa para enfrentar todo ese caos, el silencio interno. No es el silencio de quien se reprime, es el silencio de quien ha aprendido a no dejarse arrastrar por cada estímulo, de quien sabe que no todo merece una respuesta, que no toda emoción necesita ser convertida en acción, que no todo pensamiento requiere ser creído. Marco Aurelio lo sabía. A pesar de ser emperador, de vivir rodeado de voces, decisiones, exigencias, él escribía cada noche para volver a su centro. El alma permanece invicta cuando no permite que el ruido externo la penetre. Él no hablaba de una muralla de indiferencia, hablaba de la fortaleza invisible que se construye cuando eliges no reaccionar automáticamente, cuando eliges el espacio antes de la respuesta. Ese espacio, esa pausa, ese silencio, es entrenamiento interior, porque exige más fuerza contener que explotar, porque demanda más conciencia guardar silencio que llenar el aire con palabras vacías, porque requiere más sabiduría observar sin emitir juicio que apresurarse a etiquetar cada cosa como buena o mala. Epicteto decía, tenemos 2 oídos y una sola boca, para escuchar más y hablar menos. Pero incluso cuando nadie más está hablando, el entrenamiento continúa, porque el mayor ruido es el que generas dentro de ti, las anticipaciones, las suposiciones, las quejas mentales. El silencio que entrena no es solo el que guardas con otros, sino el que practicas contigo. La decisión de no alimentar pensamientos inútiles, de no repetir historias que te hacen daño, de no identificarte con cada emoción que te atraviesa. Hay un tipo de silencio que sana,
que no es ausencia de palabras, sino presencia plena. Ese silencio aparece cuando eliges no responder a la provocación, cuando no caes en la necesidad de explicar cada paso, de justificarte, de defender tu punto de vista, porque entiendes que tu paz vale más que tu necesidad de tener razón, que tu claridad vale más que tu deseo de ganar una discusión. Séneca escribió: nada se parece más a la sabiduría que la serenidad, y la serenidad, en un mundo ruidoso, se vuelve una forma de resistencia, un acto de rebeldía sagrada, porque lo común es opinar sin saber, reaccionar sin pensar, gritar para ser escuchado. Lo extraordinario es callar con conciencia, observar con lucidez, caminar firme sin necesidad de ruido. La próxima vez que algo te saque de tu centro, una crítica injusta, una noticia alarmante, una conversación tensa, pregúntate: ¿qué pasaría si no reacciono? ¿Qué pasaría si simplemente observo y respiro? Ese acto, simple en apariencia, puede salvarte de una cadena de errores, de palabras que no puedes retirar, de decisiones tomadas en un estado de agitación. Puede devolverte a ti. El entrenamiento estoico no consiste en encerrarse en una burbuja de indiferencia. Consiste en desarrollar la capacidad de elegir a qué le das tu energía mental. ¿Vale la pena discutir esto? ¿Vale la pena alimentar este pensamiento? ¿Vale la pena sacrificar mi serenidad por esta batalla? Porque hay batallas que no se pierden, se sueltan. Hay palabras que no se responden, se dejan pasar. Hay pensamientos que no se enfrentan, simplemente se observan hasta que se disuelven. Ese es el verdadero entrenamiento, no el de quien se contiene por miedo, sino el de quien ha desarrollado el músculo de la templanza, el que puede mirar una tormenta y no dejarse mojar por dentro, el que elige responder desde su centro, no desde su herida. Tú puedes practicar esto ahora, en lo cotidiano, en ese momento en el que vas a responder con rabia y decides no hacerlo, en esa conversación donde podrías demostrar que tienes razón y eliges mantener la paz, en ese pensamiento catastrófico que empieza a crecer y eliges no alimentarlo. Cada uno de esos momentos es una repetición, un entrenamiento invisible que, acumulado, te convierte en alguien más fuerte, más firme, más libre. El silencio interior no se impone, se cultiva, con práctica, con observación, con la decisión diaria de no reaccionar por reflejo, sino por elección. Porque cuando vives desde ese espacio, desde esa quietud lúcida, todo cambia. Ya no eres una hoja que vuela al ritmo del viento, eres raíz, eres roca, eres el observador sereno que actúa sin perderse. Ve ahora a los comentarios y escribe: cultivo el silencio interior, entreno mi alma, soy estoico. No es solo una frase, es una práctica, una forma de estar en el mundo sin permitir que el mundo entre en ti. Escríbela, vívela, y verás cómo el ruido pierde poder cuando tú decides no resonar con él. 6. Transforma cada obstáculo en entrenamiento interior y filosofía estoica. El dolor no siempre llega con estruendo. A veces entra en silencio, se instala en lo profundo, no pide permiso, solo ocupa espacio, y sin darte cuenta, comienza a moldear tu forma de pensar, de sentir, de caminar. Pero en ese proceso silencioso hay una elección crucial: o el dolor te define, o tú lo defines a él, o lo arrastras como una carga eterna, o lo usas como una herramienta de construcción interior. Los estoicos no negaban el dolor, lo atravesaban, lo observaban con respeto, con frialdad a veces, pero también con una humildad absoluta, porque sabían que detrás de cada herida había una lección esperando ser revelada, no como consuelo barato, no como romanticismo del sufrimiento, sino como verdad desnuda. Cada dolor contiene dentro de sí una semilla de transformación. Marco Aurelio lo expresó con claridad: si estás herido por algo externo, el dolor no es por la cosa en sí, sino por tu estimación de ella, y eso está en tu poder cambiarlo. Es decir, el hecho puede doler,
pero tu relación con el hecho es lo que define su impacto en tu vida. Puedes resistirlo, maldecirlo, ignorarlo, o puedes preguntarte, ¿qué parte de mí está siendo convocada por este dolor? Ese tipo de pregunta no surge cuando huyes, surge cuando decides mirar, no desde el papel de víctima, sino desde la perspectiva del aprendiz. Porque cuando eliges dejar de preguntarte, ¿por qué me duele?, y empiezas a preguntar, ¿para qué me duele?, algo profundo se activa dentro de ti, una conciencia más allá del sufrimiento, una mente que ya no lucha contra la vida, sino que trabaja con ella. Epicteto fue esclavo, humillado, golpeado, y sin embargo, decía, no es lo que te ocurre, sino cómo lo enfrentas, lo que importa. ¿Cuántas veces permitimos que una herida emocional se convierta en identidad? ¿Cuántas veces repetimos internamente, esto me rompió, esto me arruinó, esto ya no tiene solución? Pero la verdad es que el dolor solo se vuelve eterno si lo alimentas, si lo repites, si lo vistes de palabras como siempre, nunca, imposible. Cuando en realidad, el alma no se rompe, se revela. Hay dolores que no eliges, pero sí puedes elegir qué hacer con ellos. Puedes convertirlos en excusas o en ejercicios. Puedes usarlos para reforzar tus límites o para expandir tu entendimiento. Puedes encerrarte en ellos o puedes cruzarlos con la frente en alto sabiendo que cada paso, por oscuro que sea, te está preparando para una versión más completa de ti. Séneca escribió, el fuego prueba el oro, la adversidad prueba a los valientes, y tú no eres una excepción. Ese dolor que hoy sientes no es tu enemigo, es el umbral, el cruce entre lo que eras y lo que puedes ser si eliges avanzar con conciencia, porque el dolor, bien enfrentado, te limpia, te vacía de ilusiones, te devuelve a lo esencial. Hay cosas que solo se comprenden después de romperse, hay verdades que solo se revelan en el abismo. No porque el sufrimiento sea noble, sino porque muchas veces es el único lenguaje que el alma comprende cuando ha estado demasiado tiempo anestesiada. Entonces, ¿qué puedes hacer cuando el dolor llega? No te hundas en él, pero tampoco lo ignores. Míralo, pregunta, escucha. ¿Qué me está pidiendo esta herida? ¿Qué creencia está desafiando? ¿Qué parte de mí estaba dormida y acaba de despertar con este golpe? Cada respuesta que emerges desde esa pregunta es un acto de entrenamiento interior. Y sí, entrenar con dolor no es fácil. Requiere presencia, requiere voluntad, requiere dejar de repetir la historia del no puedo más para empezar a escribir la del estoy aprendiendo algo aquí. Porque no se trata de soportar por soportar, se trata de atravesar con propósito. El estoico sabe que no es el mundo el que necesita cambiar para sanar, es su mirada, su actitud, su forma de procesar, porque afuera puede llover, temblar, desmoronarse todo, pero si su mente está entrenada para no ceder ante la tormenta, su paz permanece intacta. Esa paz no es un regalo, es el resultado de enfrentar cada herida como una oportunidad de templar el alma. ¿Quieres dejar de sufrir tanto? Comienza por cambiar tu diálogo interno. En vez de decir esto me destruye, prueba con esto me está revelando algo que necesito fortalecer. En vez de repetir esto no debería pasar, prueba con esto está aquí para enseñarme. No es autoengaño, es autoliderazgo, es dejar de ser víctima de lo que te ocurre y convertirte en protagonista de cómo lo vives. Recuerda esto, no todo dolor desaparece, pero todo dolor puede volverse útil. Puede ser la masa que rompe tu ego, el fuego que quema tus falsas ideas, la caída que te obliga a mirar lo que antes ignorabas. Tú decides si el dolor te define o te refina. Uso mi dolor como herramienta de transformación. Soy estoico. Escríbelo, no para adornar una herida, sino para comenzar a caminar con conciencia a través de ella, porque cada paso que das en medio del dolor, cuando lo haces con intención, deja de ser sufrimiento y se convierte en entrenamiento interior. 7. Transforma cada obstáculo en entrenamiento interior e filosofía. Estoica, control, una palabra que nos seduce,
que nos da la ilusión de seguridad. Pensamos que, si lo controlamos todo, evitaremos el dolor, los errores, las sorpresas amargas, que si anticipamos cada movimiento, si tenemos planes para cada posible desvío, entonces nada nos sacudirá. Pero esa es la trampa, porque la vida no obedece nuestras estrategias, no responde a nuestros esquemas, y cuanto más control quieres ejercer, más te conviertes en rehén del miedo. Epicteto enseñó esta verdad con firmeza. Algunas cosas dependen de nosotros, otras no, y la clave está en distinguirlas. Parece obvio, pero no lo es. Todos los días invertimos energía en cambiar lo que escapa de nuestras manos. Intentamos que otros piensen como nosotros, que el clima se alinee con nuestros planes, que el pasado no duela, que el futuro no asuste, pero nada de eso depende de ti. Lo que sí depende de ti es tu respuesta, tu percepción, tu actitud. Cuando confundes lo que controlas con lo que no, caes en una espiral de frustración, te cansas, te desesperas y sin darte cuenta, pierdes el control precisamente por intentar tenerlo todo bajo control. Pero el estoico no se desgasta así. Él observa, discerne, se enfoca en lo que puede moldear sus pensamientos, sus acciones, su respiración, su capacidad de elegir la calma aunque el mundo arda. ¿Sabes qué es lo que más nos agota? No es el esfuerzo, es la resistencia, es querer que las cosas sean distintas. Es el debería que repites en tu mente, esto no debería pasar, esto debería ser diferente, esa persona debería haber actuado de otra manera. Pero la realidad no sigue tu guión, tiene el suyo, y cuanto antes lo aceptes, antes comenzarás a vivir con menos peso en el alma. Soltar el control no significa volverse pasivo, significa actuar con lucidez, significa poner tu energía donde realmente puede generar transformación, significa dejar de manipular lo externo y empezar a gobernar lo interno. Ahí es donde empieza tu verdadero entrenamiento estoico. Séneca decía, el destino guía a quien lo acepta, arrastra a quien lo rechaza. Tú decides si caminas junto a la vida, o si ella tiene que arrastrarte para que aprendas, porque soltar no es debilidad, es inteligencia emocional, es reconocer que no puedes controlarlo todo, pero sí puedes controlar cómo vives lo que no puedes controlar. Este principio se entrena en lo cotidiano, cuando aceptas que la fila es lenta y decides no llenarte de ira, cuando alguien no responde como esperabas y eliges no tomarlo como algo personal. Cuando los planes cambian y en lugar de frustrarte, reajustas tu mente. Cada vez que haces eso, estás soltando, estás fortaleciendo tu capacidad de fluir sin perderte, estás entrenando tu alma. Y lo más bello es esto, cuando sueltas el control, no pierdes poder, ganas poder, porque dejas de ser esclavo de lo que no puedes manejar. Ya no dependes de que todo esté perfecto para estar en paz. Tu paz deja de ser condicional, y eso te hace libre. Piensa en esto, ¿cuántas veces perdiste la calma por cosas que hoy ni siquiera recuerdas? ¿Cuántas batallas internas peleaste por eventos que luego se resolvieron solos? ¿Cuánta energía has desperdiciado imaginando escenarios que nunca llegaron? Todo eso es el precio de una mente que no ha aprendido a soltar. Pero ya no estás ahí. Hoy puedes mirar con más claridad, hoy puedes elegir enfocarte en lo que sí depende de ti. Y si te cuesta soltar, recuerda esta verdad profunda, soltar no es rendirse, es confiar en que aunque el camino se tuerza, puedes caminarlo con entereza, es confiar en que aunque la vida no se ajuste a tus planes, aún puedes avanzar con propósito. Es confiar en que tú no necesitas tener todo bajo control para ser fuerte. Solo necesitas mantenerte presente, respirar, elegir tu siguiente paso, uno solo. No se trata de que no sientas miedo, se trata de no permitir que el miedo te gobierne. No se trata de no tener expectativas, se trata de no aferrarte a ellas, porque cuando sueltas, no estás perdiendo el rumbo, estás liberando espacio para ver con más claridad. Suelto lo que no controlo y fortalezco mi interior. Soy estoico.
Esa frase es tu ancla, tu recordatorio, tu elección. Escríbela, guárdala en tu mente, y cada vez que la ansiedad por controlar regrese, respira y recítala, porque soltar, cuando se hace con conciencia, no te debilita, te libera. 8. Transforma cada obstáculo en entrenamiento interior y filosofía estoica. No saber, esa sensación que inquieta, que aprieta el pecho y dispara pensamientos en todas direcciones. ¿Qué va a pasar? ¿Y si las cosas no salen como espero? ¿Y si todo empeora? La incertidumbre es como una neblina que cubre el camino, te impide ver más allá de unos pasos, y el instinto humano, que quiere certezas, garantías, finales felices asegurados, se desespera, pero los estoicos aprendieron a moverse en esa niebla, a caminar aun cuando el horizonte no está claro, a vivir sin tener todas las respuestas, porque entendieron algo esencial: la incertidumbre no es enemiga del sabio, es su campo de entrenamiento. Mientras muchos buscan controlar el futuro para sentirse seguros, el estoico entrena su mente para sostenerse firme en lo incierto, porque sabe que no hay mayor ilusión que la certeza, que nada está completamente bajo control, que el mañana nunca llega con contrato firmado. Por eso, en lugar de luchar contra lo difuso, cultiva una fuerza interna que no depende de saber lo que viene, sino de saber quién es mientras lo espera. Epicteto lo dijo con claridad: no busques que los acontecimientos ocurran como tú deseas, desea que ocurran como ocurren. Ese cambio de enfoque lo transforma todo, porque libera a tu mente de la carga de predecirlo todo, y te devuelve al único lugar donde tienes poder: el presente, lo que haces hoy, lo que piensas ahora, lo que eliges frente a lo desconocido. La incertidumbre no es un error del sistema, es parte del diseño de la vida. Cada vez que intentas eliminarla, te desconectas de la realidad, pero cuando la aceptas como parte del camino, te conviertes en caminante consciente. Ya no exiges saberlo todo, solo eliges seguir paso a paso, con firmeza, con propósito, con templanza, aunque no veas el destino completo. La ansiedad nace cuando la mente salta al futuro y se queda atrapada ahí. Se multiplica con cada pregunta sin respuesta. ¿Y si no me llaman? ¿Y si me rechazan? ¿Y si pierdo eso que tengo? Pero la mayoría de esos y sí nunca se cumplen. Y sin embargo, ya han robado tu paz, ya han consumido tu energía, ya han contaminado tu presente. El estoico, en cambio, observa ese impulso mental y no se sube a él. Lo deja pasar, como quien ve pasar un tren sin necesidad de abordarlo. Séneca escribió: la mayor parte del sufrimiento humano proviene de la anticipación, no de los hechos, y tenía razón. Sufrimos más por lo que imaginamos que por lo que realmente ocurre. Pero esa imaginación descontrolada no es inevitable. Puede entrenarse, puede dirigirse, puede silenciarse cuando tú decides volver a la hora. ¿Y cómo se entrena la mente en medio de la incertidumbre? No es con afirmaciones mágicas, es con práctica consciente. Es recordándote una y otra vez que la paz no nace de tener respuestas, sino de no necesitar tenerlas. Que el verdadero poder no está en predecir el futuro, sino en actuar bien hoy, en hacer lo correcto sin saber si será reconocido, en mantener tu calma sin saber si todo saldrá como quieres. Cada vez que eliges respirar en lugar de adivinar, estás entrenándote. Cada vez que dices no sé lo que viene, pero sé cómo voy a caminar, estás fortaleciendo tu voluntad, porque la incertidumbre es una prueba constante, y tú puedes verla como una amenaza o como una invitación a confiar, a soltar, a enfocarte, a ser el tipo de persona que actúa con propósito incluso sin garantía de resultado. No saber no es el problema es lo que haces con ese no saber. Puedes construir una historia de miedo, o puedes construir una práctica de presencia. Puedes llenarte de ansiedad, o puedes llenarte de intención. Tú decides, y tu decisión, repetida, se vuelve un hábito, y ese hábito, con el tiempo,
se vuelve una forma de ser. Imagínate caminando por un sendero desconocido. No sabes cuánto falta, no sabes qué hay al final, pero sí sabes cómo poner un pie delante del otro, sí sabes cómo respirar, sí sabes cómo no correr, cómo mirar el entorno, cómo aprender del trayecto. Eso es lo que hace el estoico. No se queda paralizado, pero tampoco corre detrás del futuro. Camina con calma, con fuerza, con claridad interior. Y eso lo puedes hacer tú, hoy, aunque no tengas todas las respuestas, aunque haya decisiones pendientes, aunque no sepas qué pasará con tu trabajo, tu salud, tus vínculos, tus planes. Tú puedes decidir no vivir en el mañana, puedes decidir vivir bien este día, con foco, con templanza, con integridad. Ve ahora a los comentarios y escribe: abrazo la incertidumbre y fortalezco mi presente. Soy estoico. No porque sepas lo que viene, sino porque sabes quién eres mientras esperas. Escríbelo, hazlo real y sigue caminando, porque la vida no se trata de saber todo, sino de seguir adelante, con valentía, aun cuando no sabes nada. 9. Transforma cada obstáculo en entrenamiento interior y filosofía estoica. Hay una forma sutil de esclavitud que muchos no reconocen: vivir pendientes de la validación de los demás. Una palabra de aprobación y sonríes. Una crítica y te desmoronas. Un gesto indiferente y ya empiezas a construir en tu mente una historia de rechazo. Es una prisión invisible, pero efectiva. Te roba libertad sin cadenas. Te controla sin fuerza. Y si no la identificas a tiempo, puedes pasar toda tu vida intentando complacer, demostrar, explicar, olvidando quién eres cuando nadie te está mirando. Los estoicos no buscaban la aprobación, no porque fueran insensibles, sino porque comprendían algo esencial: el valor de tu alma no lo determina el aplauso externo, sino la coherencia interna. Lo que piensas, lo que haces, lo que eliges en la soledad, ahí está tu verdadero poder. Lo demás es ruido, decoración, viento. Epicteto lo enseñaba con crudeza amorosa: si deseas agradar a los demás, estarás a merced de ellos, porque en el momento en que tu bienestar depende de lo que otro piense o diga, has entregado tu paz a alguien que no puede cuidarla como tú. Y no importa cuánto te esfuerces, siempre habrá alguien que no apruebe tus pasos, que cuestione tus elecciones, que juzgue tu camino. No puedes controlar eso. Lo que sí puedes controlar es cuánto de ti entregas a esa opinión. Marco Aurelio, emperador, rodeado de aduladores y detractores, lo tenía claro: la mejor venganza es no parecerse a ellos. No se trata de responder, se trata de no dejar que tu esencia se contamine con la necesidad de ser validado. Se trata de entrenarte para caminar firme, aunque nadie aplauda, para actuar con virtud, aunque nadie lo vea, para elegir el bien, aunque nadie lo reconozca. Y eso no se logra de un día para otro. Se entrena, se cultiva, se construye con práctica consciente. Cada vez que haces lo correcto sin testigos, cada vez que no respondes al halago como si fuera oxígeno, cada vez que aceptas una crítica sin dejar que te quiebre, ahí estás fortaleciendo tu alma, ahí estás saliendo poco a poco de la cárcel de la aprobación. La validación externa es adictiva, porque alimenta el ego, porque momentáneamente calma el miedo a no ser suficiente, pero en el fondo sabes que es frágil, que hoy te aplauden y mañana te ignoran, que hoy te aceptan y mañana te descartan. ¿Vas a entregar tu estabilidad emocional a algo tan volátil? Imagina por un momento que ya no necesitas demostrar nada, que no necesitas publicar cada logro, que no necesitas justificar cada decisión, que simplemente haces lo que debes hacer, con excelencia, con propósito, sin ansiedad, sin necesidad de que alguien lo confirme. ¿Sabes cómo se llama eso? Libertad. Y el alma entrenada en filosofía estoica la persigue con determinación. Cada vez que eliges no modificar tu comportamiento solo para caer bien, estás entrenando. Cada vez que sostienes una opinión impopular pero honesta,
estás entrenando. Cada vez que eliges tu paz por encima del reconocimiento superficial, estás entrenando. Y en ese entrenamiento, invisible para el mundo, te estás volviendo fuerte. La meta no es ser indiferente, es ser independiente, emocionalmente independiente. Que lo bueno te alegre, sí, pero que no te domine. Que lo malo te toque, sí, pero que no te hunda. Que puedas navegar entre halagos y críticas sin perder el rumbo, sin perderte a ti. No se trata de ignorar a los demás, se trata de no vivir esclavo de su opinión, escuchar lo que suma, dejar pasar lo que sobra, elegir lo que nutre tu camino y seguir, siempre seguir, porque cada obstáculo que enfrentas, una mala opinión, una burla, una traición, puede ser usado como repetición de entrenamiento interior. Puedes usarlo para templar tu carácter, para recordar que tu centro no está afuera, está dentro. ¿Y cómo se cultiva eso? Estando atento, respirando cuando el impulso de complacer aparece, observando cuando sientes el deseo de explicar de más, cuestionando cuando te ves adaptando tu autenticidad por miedo al juicio. Cada uno de esos momentos es una oportunidad, no para ganar una discusión, sino para ganarte a ti mismo. Ve ahora a los comentarios y escribe: ya no dependo de la aprobación externa, soy estoico. Esa afirmación no es arrogancia, es madurez, es una declaración de independencia emocional. Escríbela, repítela cuando sientas que te invade la necesidad de agradar, y sigue caminando. Porque cuanto menos necesites ser aceptado, más libre serás para ser auténtico. Transforma cada obstáculo en entrenamiento interior y filosofía estoica. Queremos avanzar, pero sin sentir dolor. Queremos crecer, pero sin tropezar. Queremos fortaleza, pero sin pasar por la incomodidad. Sin embargo, esa no es la ruta del alma firme. No hay carácter sin roce. No hay profundidad sin atravesar lo que incomoda. Todo lo que vale, todo lo que transforma, requiere incomodidad. No porque la incomodidad sea buena en sí misma, sino porque es el terreno donde se separa lo superficial de lo esencial, donde muere la excusa y nace la voluntad. Los estoicos no huían de la incomodidad, la buscaban como parte natural de la vida, como herramienta, como entrenamiento. Sabían que el alma se endurece en lo difícil, que el músculo interior no se desarrolla en la zona de confort, sino en el límite donde todo tiembla. Pero no te quiebras. En esa frontera, donde la mente grita esto no me gusta, es donde comienza el verdadero proceso. Epicteto lo explicaba así: ningún gran logro se obtiene sin dificultad. Si quieres dominar tu alma, prepárate para pasar por la incomodidad. Y esa preparación no es una coraza, es un ejercicio de conciencia. Es entender que no todo lo que duele es enemigo, que lo que hoy te hace fruncir el ceño puede ser lo que mañana te dé estabilidad, que el fuego que ahora quema es el mismo que forja la espada. Piensa en cómo reacciona tu mente ante lo incómodo. ¿Te retraes? ¿Te justificas? ¿Te enfadas? ¿Huyes? ¿Buscas distracción? Todo eso son mecanismos de defensa que, aunque comprensibles, te alejan de tu entrenamiento, porque el crecimiento comienza justo después de la reacción automática, cuando eliges no evadir, cuando te quedas, cuando respiras, cuando preguntas ¿qué hay aquí para mí? Séneca lo decía sin adornos: a nadie le resulta fácil soportar lo que no ha entrenado. Por eso, cada momento incómodo no es un castigo, es un aviso, es una señal de que hay una parte de ti que necesita más atención, más desarrollo, más presencia. Si huyes, seguirá doliendo. Si observas, comenzará a enseñarte. ¿Quieres paz? Entonces aprende a permanecer en lo incómodo sin perderte. ¿Quieres claridad? Entonces observa lo que duele sin adornarlo. ¿Quieres fuerza interior? Entonces elige lo difícil de forma consciente. No por amor al sufrimiento, sino por respeto al proceso. Tú puedes desarrollar esa fuerza. No necesitas grandes gestos. Basta con las pequeñas decisiones diarias, levantarte cuando no tienes ganas, terminar lo que empezaste,
decir que no cuando todos esperan un sí, tolerar la crítica sin convertirla en una sentencia, esperar sin ansiedad, actuar sin aplauso. Cada uno de esos actos es una repetición, un paso, una construcción silenciosa del carácter que deseas tener. Y un día, sin que te des cuenta, algo que antes te desordenaba ya no te afecta igual. Algo que antes te dolía profundamente ahora solo te roza. No porque te hayas vuelto insensible, sino porque te volviste resistente. Porque tu alma ya no se rompe con cualquier golpe. Porque te entrenaste. Porque te quedaste en el lugar donde la mayoría huye. Esa es la esencia del estoicismo. No buscar la comodidad como meta, sino aceptar la incomodidad como parte del viaje. Usarla, integrarla, transformarla, no convertirte en alguien frío, sino en alguien estable, no en alguien que no siente, sino en alguien que elige cómo responder a lo que siente. Y si algún día te preguntas por qué este camino se siente más difícil que otros, recuerda, el entrenamiento verdadero no se siente como un paseo, se siente como tensión, como resistencia, como duda, pero después se siente como libertad, como paz, como poder interior, como una fuerza que no se nota por fuera, pero que sostiene todo por dentro. Ve ahora a los comentarios y escribe: abrazo la incomodidad como parte de mi entrenamiento, soy estoico. No es una frase bonita, es un pacto, es la afirmación de que no vivirás huyendo de lo que incomoda, sino que lo usarás para crecer, para entenderte, para moldearte. Escríbela, recítala, y haz de la incomodidad tu mejor maestro. 11. Transforma cada obstáculo en entrenamiento interior y filosofía estoica. Hay momentos en que el silencio se vuelve más denso, personas que ya no están, conversaciones que se enfrían, puertas que se cierran sin explicación, y entonces aparece la soledad, no como un concepto, sino como una presencia, como un eco que acompaña tus pensamientos más profundos. Para muchos, es un castigo, un vacío que urge llenar con distracciones, con ruido, con presencias momentáneas. Pero para el alma estoica, la soledad no es enemiga, es campo sagrado de entrenamiento, es un templo, es un lugar donde, si sabes habitarlo, puedes encontrarte a ti mismo sin máscaras. Los estoicos no temían estar solos, al contrario, valoraban la soledad como una oportunidad para cultivar el pensamiento, depurar el carácter y clarificar la mente. Marco Aurelio pasaba horas escribiendo a solas. Epicteto hablaba de la importancia de retirarse a uno mismo. La soledad, si se vive con conciencia, no aísla, revela. Revela tus dependencias emocionales, revela tus pensamientos repetitivos, revela el nivel de paz que realmente has cultivado. Porque cuando nadie te observa, cuando no hay conversaciones externas que desvíen tu atención, solo queda una voz, la tuya. Y es en ese encuentro donde comienza el entrenamiento. Epicteto lo expresaba así: quien no puede estar solo, tampoco puede ser libre, porque la libertad no se mide solo por lo que puedes hacer, sino por la capacidad de estar contigo mismo, sin sentir que algo falta. La soledad es la prueba, si la evitas constantemente, si buscas compañía solo para no escucharte, te estás perdiendo la oportunidad de conocerte, de corregirte, de fortalecerte. No se trata de glorificar el aislamiento, se trata de aprender a estar contigo sin miedo, de disfrutar el silencio no como ausencia, sino como espacio fértil, donde puedes cuestionarte sin juicio, donde puedes sanar sin presión, donde puedes reconectar con lo esencial. La mayoría de los sufrimientos nacen en la interacción con lo externo, malentendidos, expectativas rotas, opiniones ajenas. Pero en la soledad, todo eso se apaga y queda lo que realmente eres, sin adornos, sin necesidad de aprobación. Y sí, al principio puede incomodar, porque no siempre te gusta lo que encuentras, pero también es ahí donde puedes empezar a moldear con verdad, a entrenar sin distracciones. Marco Aurelio lo sabía: en tu interior está la fuente del bien,
no dejes de excavar, y esa excavación solo puede hacerse en silencio, en momentos donde nadie aplaude ni critica, donde tu única motivación es crecer, mejorarte, afinarte, no para otros, para ti. La soledad te muestra lo que aún no has sanado, lo que necesitas decirte, lo que estás evitando con la hiperconexión. Por eso, cada instante de soledad no es una carencia, sino una posibilidad, una repetición más dentro del gimnasio invisible del alma. Ahí entrenas tu capacidad de estar contigo sin necesidad de otra voz que te distraiga de ti mismo. Séneca lo decía sin rodeos: el sabio es autosuficiente, no porque se baste para vivir solo, sino porque sabe vivir consigo, y eso cambia todo. No significa que debas rechazar a los demás, significa que tu bienestar no depende de que estén, que tu paz no es una moneda que entregas cada vez que alguien entra o sale de tu vida. ¿Tienes miedo de la soledad? Entonces estás frente a un maestro que aún no has querido mirar. Te desesperas cuando no hay respuesta, cuando nadie escribe, cuando todo se silencia. Entonces hay entrenamiento pendiente, porque la verdadera libertad nace cuando puedes estar contigo sin sentirte incompleto, cuando tu mente ya no necesita ruido para sentirse viva, cuando descubres que no hay mayor compañía que la de una conciencia en paz. Cada día, regálate momentos de soledad consciente, no para castigarte, para encontrarte, para escucharte con honestidad, para recordar quién eres cuando nadie te observa, no para escapar del mundo, para prepararte mejor para él, porque solo quien se encuentra a solas puede ofrecer al mundo algo auténtico, firme, libre. Abrazo mi soledad como parte de mi entrenamiento. Soy estoico. No es resignación, es poder, es declarar que la soledad no te aplasta, te fortalece. Escríbelo, practícalo y descubre la paz que solo habita en el alma que ya no teme estar consigo misma. 12. Transforma cada obstáculo en entrenamiento interior y filosofía estoica. Y justo ahí, en ese punto, aparece la lección más estoica de todas: no detenerse cuando el alma tiembla, perseverar aunque el viento interno sople en contra, mantenerse fiel al camino incluso cuando los resultados aún no llegan. Los estoicos no eran inmunes al agotamiento, pero habían entrenado una virtud silenciosa que los sostenía: la perseverancia con propósito, no la obstinación sin sentido, no la terquedad ciega, sino esa firmeza que nace de saber que la vida no te debe nada, y aún así tú decides seguir dando lo mejor, porque tu carácter no se mide cuando todo es fácil, sino cuando todo pesa, y aún así eliges avanzar. Marco Aurelio escribió en uno de sus días oscuros: cuando te sientas fatigado, recuérdate que es natural cansarse por hacer lo correcto. Lo que no es natural es abandonarlo. Y esas palabras no buscan presionarte, buscan devolverte la claridad, porque a veces no estás fallando, solo estás fatigado, y eso también es parte del proceso. Epicteto enseñaba que no debes confundir un tropiezo con el fin del camino, pero muchas veces lo hacemos. Sentimos que, si estamos agotados, es porque algo anda mal, como si la fatiga fuera sinónimo de debilidad, cuando en realidad, muchas veces, es la señal de que estás saliendo de tu zona de comodidad, de que estás viviendo con intención, de que estás rompiendo viejos patrones, de que estás enfrentando lo que otros evitan. ¿Y qué haces cuando sientes que ya no puedes más? Te detienes, pero no para rendirte, te detienes para respirar, para reordenar, para mirar hacia adentro, porque descansar también es parte del entrenamiento. No todo el avance se mide en velocidad. A veces, seguir caminando lentamente ya es una victoria. Séneca decía: la dificultad fortalece la mente como el trabajo el cuerpo, pero incluso el cuerpo necesita pausas, momentos de recuperación. Así también el alma. La perseverancia no es avanzar a toda costa, es saber cuándo insistir y cuándo recuperar el aliento sin abandonar la dirección. Tu mayor obstáculo hoy puede no ser una situación externa,
Puede ser ese susurro mental que dice, esto no vale la pena, no estás avanzando, no lo estás logrando. Pero ¿quién define qué es lograr algo? ¿Acaso no estás aprendiendo, no estás resistiendo sin perderte, no estás observando sin rendirte al ruido? Entonces sí estás logrando, sí estás evolucionando, solo que el progreso interior no hace ruido, no es inmediato, pero es real. La filosofía estoica no promete resultados, promete transformación. Y la transformación no siempre luce como esperas. A veces es invisible, a veces solo se nota cuando miras hacia atrás y dices, ya no reacciono igual, antes me hubiera roto por esto. Hoy elijo distinto. Ese es el fruto de tu perseverancia, silenciosa, sí, pero poderosa. Imagina al sembrador, día tras día trabajando la tierra, regando, cuidando, y durante semanas nada brota, pero sigue, porque sabe que la semilla está trabajando bajo tierra. Tú eres ese sembrador. Aunque no veas los frutos hoy, el trabajo está ocurriendo dentro de ti. Y llegará el momento en que esa semilla rompa la superficie. Solo no abandones el campo demasiado pronto. Perseverar no es negarte a sentir, es sentirlo todo, y aún así continuar, con lágrimas si es necesario, con miedo, con cansancio, pero con dirección, porque no estás caminando en círculos, estás excavando hacia adentro, y cada paso te acerca a una versión de ti más fuerte, más consciente, más libre. Ve ahora a los comentarios y escribe, aunque me canse, no abandono mi entrenamiento, soy estoico. Esa es tu declaración final en este ciclo, no un cierre, sino un compromiso renovado. Escríbela, grábala en tu mente, porque en cada paso silencioso que das, estás construyendo algo que el mundo no ve, pero que tú sentirás toda la vida.